¿Alguna vez te has preguntado qué duele más, lo que ocurre o la forma en que lo sostenemos dentro? La mayoría de las personas cree que su dolor proviene de lo que les pasa. Una pérdida, una traición, un error, un cambio inesperado. Y sin embargo, si miramos más de cerca, veremos que el sufrimiento no siempre está en lo que sucede, sino en cómo lo interpretamos, cómo lo resistimos, cómo lo tememos. El sabio no se pregunta ¿por qué me pasó esto?, sino ¿qué estoy haciendo con esto que me pasó? Es allí donde comienza la verdadera transformación. El sufrimiento, en su raíz más profunda, no es solo un producto del mundo exterior. Es una creación interna, una reacción, un diálogo silencioso que muchas veces ocurre sin que nos demos cuenta. Por eso, no podemos cambiar lo que ocurre, pero sí podemos cambiar nuestra relación con ello. Hoy, en este espacio, te invito a recorrer un sendero interior. No se trata de eliminar el sufrimiento, sino de comprenderlo, de deshacer sus nudos, uno por uno, con la paciencia de quien riega una flor. Este no es un viaje lleno de respuestas, sino lleno de observaciones. Porque a veces, ver con claridad es todo lo que hace falta para que una herida comience a cerrar. Acompáñame en esta reflexión, donde exploraremos no solo por qué sufrimos, sino cómo podemos comenzar a soltar el peso que ya no necesitamos llevar. Porque la verdadera libertad, muchas veces, empieza por soltar. Y como una taza vacía que espera ser llenada, solo en el vacío del juicio y el deseo puede entrar la paz. Imagina que estás de pie frente a un lago en calma. El cielo se refleja en su superficie, las hojas caen lentamente, y todo parece en perfecto equilibrio. Pero de pronto, lanzas una piedra al agua, y la imagen se distorsiona. El lago no ha cambiado. Solo su reflejo. Así ocurre con nuestra mente. Cuando resistimos lo que es, cuando luchamos contra la realidad, lo que vemos se vuelve turbulento, aunque lo que es, sigue siendo lo que es. El sufrimiento comienza, muchas veces, en ese momento exacto en que deseamos que la realidad sea distinta de lo que es. Nos decimos, esto no debería estar pasando. Esto no me lo merezco. Esto no es justo. Y sin darnos cuenta, comenzamos a luchar contra algo que ya ha ocurrido. Es como pretender que el viento no sople, o que el sol no se oculte. La sabiduría ancestral, tanto en el budismo como en el estoicismo, coincide en este punto fundamental: resistir lo que es el primer nudo del sufrimiento. El dolor es inevitable. Pero el sufrimiento, esa herida que no sana, ese pensamiento que se repite, esa tensión que se aloja en el cuerpo, nace de la no aceptación. Aceptar no es rendirse. No es conformarse. No es claudicar. Aceptar es simplemente ver con claridad. Es abrir los ojos y decir, esto está ocurriendo. Esto es lo que hay ahora. Solo desde ahí, desde esa visión serena, puede comenzar cualquier cambio. Porque no se puede transformar lo que no se quiere ver. Piénsalo así: si un árbol se seca, puedes negarlo, culpar al clima, ignorarlo. O puedes mirarlo con ojos compasivos, ver su raíz, observar su entorno, y entonces hacer lo que sea necesario para ayudarlo a sanar. Pero el primer paso fue aceptarlo, aceptar que algo no está bien, que algo duele, que algo es distinto a lo que deseabas. Muchas veces, cuando sufrimos, no es por lo que ocurrió, sino porque nos aferramos a cómo creíamos que debía ser. A esa imagen mental de cómo debía ir nuestra vida, de cómo tenían que tratarme, de lo que yo merecía. Y cada vez que esa imagen se rompe, duele. No porque lo real duela tanto, sino porque no aceptamos que la vida no sigue nuestro guión. Aceptar es soltar esa necesidad de control. Es rendirse al misterio de lo que es. Y en esa rendición hay paz. Una paz profunda, silenciosa, que no depende de que las cosas sean perfectas, sino de que las veamos con claridad. Los sabios de todas las tradiciones han dicho lo mismo con distintas palabras. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. No se trata de calmar la tormenta, sino de calmar tu alma. Acepta. No porque todo esté bien, sino porque pelear con lo que ya ocurrió, solo alarga el sufrimiento. Acepta, y te abrirás a una nueva posibilidad. Acepta, y empezarás a sanar. Acepta, y descubrirás que la paz no es un lugar al que se llega, sino una forma de caminar. Imagina por un momento una mariposa encerrada en un frasco. Vuela, golpea el vidrio, se agita sin cesar, buscando una salida que no existe. El deseo es como ese frasco invisible, parece que nos da alas, pero en realidad nos encierra en una búsqueda interminable. Desde hace siglos, las tradiciones más sabias nos advierten: el deseo es una llama que, si no se atiende con conciencia, lo consume todo. No hay nada malo en desear.
El problema aparece cuando lo convertimos en condición para ser felices. No seré feliz hasta tener esa relación, ese cuerpo, ese trabajo, esa validación. Y así, la mente corre, siempre detrás de algo. Pero cuando alcanza, no descansa. Solo cambia de meta. La felicidad se vuelve entonces una zanahoria atada a una vara, siempre frente a ti, siempre fuera de tu alcance. El deseo crea una ilusión, la ilusión de que algo más es necesario para estar en paz. Que lo que tienes no basta. Que tú no bastas. Es una promesa vacía. Cuando logres esto, serás completo, y sin embargo, una vez que lo logras, aparece un nuevo esto. Los sabios budistas llamaron a esto tan, sed. No una sed física, sino una sed del alma. Una necesidad compulsiva de tener, de poseer, de controlar. Y lo más curioso es que, cuanto más deseas, más sediento te vuelves. Como beber agua salada en medio del océano. La tradición taoísta enseña que la armonía se encuentra en el fluir natural, en no forzar. El río no desea llegar al mar. Simplemente lo hace, siendo río. El árbol no se esfuerza por crecer. Solo se abre al sol, a la lluvia, y deja que la vida ocurra. En cambio, el ser humano busca, exige, compara, se angustia. Porque su mente vive más en lo que falta que en lo que es. Y así nace el sufrimiento, no de lo que no tenemos, sino del apego al deseo de tenerlo. Una metáfora antigua dice, el deseo es como una cuerda atada a tu cuello. Cuando algo no se da como quieres, esa cuerda se tensa, y ahoga. Por eso, la práctica espiritual no consiste en reprimir los deseos, sino en observarlos sin identificarse. Verlos venir, y dejarlos pasar. Como nubes en el cielo. Como olas en la orilla. Puedes tener metas, sueños, aspiraciones. Pero cuando tu paz depende de ellas, dejas de ser libre. Es en ese momento que el deseo deja de ser impulso, y se vuelve prisión. Desear no es el problema. Aferrarse al deseo, sí lo es. Recuerda, el que necesita menos, vive más ligero. El que se suelta del deseo, se acerca al descanso verdadero. Así como el aire no puede ser contenido, la paz no puede surgir de la acumulación. Es en el espacio entre un deseo y otro donde, por fin, podemos respirar. Quizás hoy, puedas hacer una pausa. Mirar tu interior. Preguntarte, ¿cuál es esa cosa que creo necesitar para estar bien? ¿Y si pudiera estar bien, sin eso? Y quizás, en ese instante, te des cuenta de que el cielo ya estaba azul. Solo necesitabas dejar de perseguir las nubes. Hay una historia antigua que cuenta que un discípulo se acercó a su maestro y le dijo, Maestro, he perdido todo. Mi prestigio, mi fuerza, mi rumbo, ya no sé quién soy. El maestro lo miró, sonrió con ternura, y respondió, Perfecto. Ahora estás listo para comenzar. Vivimos atrapados en una idea, la idea de quienes creemos ser. Esa idea se construye con etiquetas, con recuerdos, con heridas, con máscaras. Decimos, soy fuerte, soy débil, soy alguien que fue traicionado, soy exitoso, soy un fracaso. Pero todas estas son solo formas, no esencias. El ego, ese yo que defendemos, teme disolverse. Teme que si no tiene una historia clara, dejará de existir. Por eso se aferra al pasado, se compara con los demás, se identifica con el rol que desempeña. Soy esto. Soy aquello. Pero lo que se aferra, también sufre. Porque cuando la vida te arranca uno de esos disfraces, cuando ya no eres reconocido, admirado, necesitado, comprendido, el ego se desmorona. Y al desmoronarse, duele. Pero no duele por lo que perdiste. Duele porque te confundiste con eso. En el estoicismo, encontramos esta enseñanza poderosa. Eres un actor en una obra. No decides el guión. Solo cómo interpretas tu papel. Y cuando termina el acto, sueltas el personaje, agradeces, y sales del escenario. Pero el ego no quiere salir. Quiere ser siempre protagonista. Y en esa obsesión por ser alguien, olvida lo más importante, que tú no eres el papel, eres la conciencia que lo observa. El budismo también enseña esto con claridad. El yo es una ilusión. No una mentira, pero sí una construcción temporal. No hay un yo fijo, sólido, eterno. Solo hay procesos, percepciones, pensamientos, en constante cambio. El sufrimiento surge cuando tratamos de congelar esa corriente. De decir, esto soy y siempre seré. Pero la verdad es que no somos ni el pasado que nos marcó, ni el futuro que tememos. Somos el espacio que contiene todo eso. Somos el cielo, no la tormenta. La raíz,
no solo la hoja. Somos aquello que presencia, incluso cuando no entiende. Y cuando recordamos eso, cuando soltamos la necesidad de proteger un yo rígido, algo se relaja por dentro. Ya no necesitamos tener razón. Ya no tenemos que probar nada. Ya no necesitamos repetir historias de dolor para justificar quiénes somos. Una hoja que cae no pierde su valor. Simplemente se entrega al viento, confiando en que volverá a ser tierra. Entonces, la pregunta no es ¿quién soy?, sino ¿quién sería si dejara de aferrarme a la idea de quién soy? ¿Quién serías tú si soltaras el pasado? ¿Si no tuvieras que demostrar nada? ¿Si dejaras de compararte, de defenderte, de protegerte? Tal vez, serías libre. Tal vez, serías silencio. Tal vez, simplemente serías. Y eso, a veces, es todo lo que necesitamos para que el sufrimiento comience a desaparecer, dejar de creernos la historia del ego, y volver al misterio de simplemente ser. El miedo no siempre se presenta con estruendo. A veces llega como un susurro leve, como un viento que apenas roza las hojas. No grita, pero cala. Se instala en el pecho, en la garganta, en la mirada. Habla en silencio, diciendo cosas como, ¿y si fallas? ¿Y si todo cambia y no puedes manejarlo? ¿Y si pierdes lo que más amas? No lo vemos, pero lo sentimos. Es esa tensión que nos impide avanzar, ese impulso de quedarnos donde estamos, aún sabiendo que ya no somos felices allí. El miedo nace, casi siempre, de la ilusión de que podemos controlar todo. Queremos planificar cada paso, tener respuestas para cada pregunta, certezas para cada movimiento. Pero la vida, por su propia naturaleza, no responde a nuestros mapas. Es río, no camino trazado. Es misterio, no ecuación. Y cuando esa realidad se impone, cuando llega un cambio, una pérdida, una sorpresa, el miedo se agita. Porque nos recuerda algo que no queremos aceptar, no tenemos el control. El sufrimiento aparece entonces, no porque las cosas cambian, sino porque resistimos ese cambio. Porque queremos quedarnos en la orilla conocida, aunque el agua ya no nos calme. El miedo al vacío, a lo nuevo, a lo incierto, nos encierra. Pero es esa misma incertidumbre la que contiene el germen de la transformación. Como la oruga que, sin entender por qué, debe deshacerse por completo dentro del capullo para renacer con alas. ¿Y si nosotros fuéramos igual? Tememos lo desconocido, pero también lo necesitamos. El alma no crece en la repetición, sino en la expansión. Y para expandirse, necesita soltar. Dejar ir lo que ya no vibra. Abandonar el disfraz del control. Confiar en que hay algo al otro lado de ese salto. Las enseñanzas taoístas lo expresan con belleza. El vacío no es ausencia, es posibilidad. El cuenco es útil por su espacio vacío. El silencio entre las notas hace que la música exista. El invierno, con toda su quietud, es necesario para que la primavera brote. El miedo nos hace creer que si soltamos, nos perderemos. Pero a veces, solo al soltar nos encontramos. No se trata de eliminar el miedo. Eso sería otra forma de resistir. Se trata de caminar con él. De escucharlo sin dejarnos dominar. De abrazarlo, como a un niño asustado, y decirle, te veo. Estás aquí. Pero no vas a decidir por mí. El verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la disposición a avanzar a pesar de él. A confiar en que, aun sin tener todas las respuestas, el próximo paso aparecerá cuando llegue el momento. Tal vez hoy puedas mirar dentro de ti y reconocer ese miedo que te detiene. No para vencerlo, sino para reconocerlo. Para dejar de pelear con su sombra y empezar a caminar en dirección a la luz. Porque al otro lado del miedo, no siempre hay peligro. A veces, lo que hay es libertad. Hasta ahora hemos caminado juntos por los senderos del sufrimiento. Lo hemos observado en la resistencia, en el deseo, en el ego y en el miedo. Pero conocer sus causas no basta. Es necesario practicar una nueva forma de estar, una nueva manera de habitar el presente. Porque no se trata solo de entender, sino de encarnar la sabiduría, momento a momento. La primera práctica es simple y, sin embargo, transformadora: observar sin juzgar. Detente. Respira. Mira lo que ocurre dentro de ti sin ponerle nombre ni juicio. Si hay tristeza, déjala ser. Si hay ira, escúchala. Si hay miedo, siéntelo. No trates de cambiarlos. Solo obsérvalos como un sabio observa las nubes pasar por el cielo. Porque tú no eres la emoción. Tú eres el cielo que la contiene. Esta práctica, aunque sencilla, es la base de la libertad interior. La segunda práctica es soltar con gratitud.
Muchas veces cargamos con recuerdos, personas, metas o ideales que ya no nos sirven, pero no los soltamos porque tememos el vacío. Aprender a soltar con gratitud es como el árbol que deja caer sus hojas en otoño, no lo hace con tristeza, sino con confianza en el ciclo de la vida. Agradece lo que fue, bendice lo que termina y permite que el espacio vacío sea semilla de algo nuevo. La tercera práctica es vivir desde la impermanencia consciente. Todo lo que ves, todo lo que sientes, todo lo que vives, cambiará. Nada es fijo. Nada permanece. Y aunque eso pueda parecer triste, es precisamente lo que permite que el dolor también pase, que la herida también cierre, que la vida siempre tenga nuevos comienzos. Caminar en impermanencia es dejar de aferrarse, es bailar con la vida sin intentar detener el ritmo. Es confiar en que lo único eterno es el cambio. Y finalmente, una práctica silenciosa pero poderosa, cultivar la compasión. No una compasión hacia afuera solamente, sino también hacia ti mismo. Habla contigo con ternura. Abrázate cuando fallas. Perdónate por no saber antes lo que hoy estás aprendiendo. La compasión es el suelo fértil donde la sanación puede echar raíces. Porque nadie se libera desde la dureza. La liberación florece cuando hay suavidad en la mirada, en el cuerpo, en el alma. Estas prácticas no son fórmulas mágicas. No eliminan el sufrimiento de un día para otro. Pero son caminos. Pequeños pasos. Actos sutiles de sabiduría cotidiana que, al repetirse, comienzan a transformar la forma en que habitamos el mundo. Y lo más hermoso es que no necesitas ir a ningún lugar. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas estar presente, respirar, sentir, y dar espacio a la vida para que haga su parte. Porque al final, como dijo un sabio, no es que tengas que llegar a la paz, solo tienes que dejar de construir lo que la bloquea. Tal vez ahora puedas ver con más claridad lo que antes solo se sentía como una carga difusa. El sufrimiento no es castigo. No es debilidad. No es fracaso. Es, a veces, un maestro disfrazado. Llega a mostrarnos lo que aún sostenemos con demasiada fuerza. A revelarnos que parte de nosotros todavía no ha aprendido a soltar. Sufrimos cuando resistimos lo que es. Cuando deseamos con desesperación lo que no tenemos. Cuando nos aferramos a una identidad que ya no nos sirve. Cuando tememos la transformación inevitable de la vida. Pero también, dentro de ese mismo sufrimiento, hay una puerta. Una grieta por donde entra la luz. Un llamado a despertar. Quizás no podamos evitar el dolor, pero sí podemos dejar de alimentarlo. Podemos elegir mirar hacia adentro con humildad. Respirar en medio del caos. Soltar la necesidad de controlar. Y confiar, profundamente, en que incluso en medio de la tormenta, hay calma en el centro de nuestro ser. La liberación no es un lugar. Es una práctica constante. Una forma de mirar. Una forma de caminar. No se trata de no sentir, sino de no identificarse con cada emoción que cruza el alma. No se trata de no tener deseos, sino de no ser arrastrado por ellos. No se trata de no tener miedo, sino de no rendirse ante él. Una taza solo puede llenarse si está vacía. Y tú, al soltar lo que ya no te sirve, te vuelves espacio. Te vuelves cielo. Te vuelves semilla. Y la semilla, aunque pequeña, contiene el bosque entero. Gracias por habitar este momento conmigo. Que estas palabras no se queden en la mente, sino que se siembren en tu interior. Y que germinen, cuando llegue su tiempo, en forma de calma, de claridad y de verdadera libertad. Nos encontraremos de nuevo, en el próximo silencio compartido. Hasta entonces, camina ligero.